Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy, 11 de octubre, se estrena en cines de España La Infiltrada, la historia real de la primera mujer policía que trabajó de infiltrada en Europa. Con solo 20 años de edad en el momento de aceptar la misión, esta agente infiltrada, interpretada por Carolina Juste, consiguió introducirse en el corazón de la banda terrorista ETA y su actuación fue decisiva para desarticular el Comando Donosti. Arantxa Echevarría, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Jorge Corrales, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Aquí estamos en Exigencias del Guión, en la sede de Dama en Madrid, y tenemos al teléfono a Amelia Mora. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Funciona todo, maravilloso. Pues estamos aquí ya dispuestos a hablar de La Infiltrada, la última película como directora de Arantxa Echevarría y primera en la que colaboráis Arantxa Echevarría y Amelia Mora como guionistas. ¿Es correcto? Completamente. Fantástico. Correcto. Cuando quieras, Jorge. No, arranco yo. Bueno, estábamos hablando aquí off the record que esta historia es un thriller, pero con personajes, que tiene la parte de acción y a la vez tiene una parte de la historia de España que yo creo que se ha contado, pero vosotros lo contáis de una forma un poco diferente. Entonces, te hemos escuchado decir que tienes una relación especial con esta película, que cuando te propusieron la historia te enganchó por tu propia historia personal. Entonces, me gustaría un poco que contaras qué es, Arantxa, lo que te atrajo de esta historia. Pues yo creo que un poco soy vasca, con 8 apellidos vascos, RH negativo, lo tengo todo, pero sí que viví en Bilbao una época, pero luego me fui a Madrid, y entonces era un poco en la época del plomo, la época de la democratización del dolor, ¿no? Que decían, la socialización del dolor, que fue una época terrible. Es decir, empezaron a morir civiles, hubo atentados diarios, y yo creo que todos recordaréis poner la televisión y verlo como ahora la guerra de Ucrania o Gaza, ¿no? Una normalidad. Entonces en Madrid yo era la etarra en el colegio y en el País Vasco yo era la chacurra de Madrid, ¿no? Y entonces era una situación muy dolorosa ir al País Vasco y sentirte parte de ellos y lejana a ellos también, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la imagen que tenía España sobre los vascos, que es algo que siempre a mí me ofendía mucho. Que Amelia, yo creo que podrías añadir algo sobre los catalanes. Es que esto lo llegamos a comentar durante el trabajo de escritura, ¿no? Que era totalmente cierto. Es decir, que teníamos una imagen desde fuera del País Vasco bastante terrible. Sí, yo recuerdo perfectamente lo típico de... Yo, el País Vasco me han dicho que es muy bonito, pero no lo pienso pisar en mi vida. Yo recuerdo a mis compañeros de facultad vascos que cuando les paraba la policía, que entonces había muchos más controles que ahora, siempre tenían problemas cuando veían el DNI que venían de Donosti o que venían de Bilbao, que venían de Vitoria, etcétera. Había como un prejuicio tremendo. A mí me pasó una cosa curiosísima con 15 años yendo al colegio, llevaba uniforme y lo típico, que te paraban en medio de la calle, no sé por qué. Y yo no llevaba DNI y dije que era Arantxa Echevarría. Imagínate, sin DNI. Una llena de uniforme con la mochila a cuestas y tuve momentazos de decir, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, imaginaos. Entonces, creo que esta película, tanto para Amelia como para mí, era muy importante para hablar de dónde procedes y de quitar un poco el hierro y el recuerdo tan doloroso que teníamos de Donosti. Por ejemplo, en Donosti dicen que es la ciudad de los agujeros, que en todas partes ha habido un atentado, en cualquier calle que pases. Y en eso, Amelia y yo, cuando estábamos mirando hemeroteca y teníamos 1992, y decía, ¿cuántos atentados ha habido? 1985, era increíble. Siempre teníamos algo donde agarrarnos para poder escribir, ¿verdad, Amelia? Sí, esa parte fue muy dura, la parte de leer hemeroteca, leer noticias de atentados. Además, claro, como a muchos los buscábamos pues para ver si tenían sitio en la película o no, y claro, leías artículos en detalle que contaban, y esa parte fue dura, y es eso, es que la cantidad de atentados, ya no solo en Donosti, en el País Vasco, en toda España, o sea, era una barbaridad. Claro, porque la película cubre un periodo de tiempo de muchos años.
Sí. 8 o 9, lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Sí, 8 años del 92 sí. Y hasta que atraparon a Cantauri y se desmanteló el Comando Donosti. Y bueno, de eso sobre lo que estabas hablando, últimamente estamos teniendo muchas series y películas que hablan sobre ETA y todo lo que conllevó. Porque de repente, casi 20 años después, estamos descubriendo qué era el terrorismo cuando ha estado tanto tiempo entre nosotros. Yo creo que es una cuestión de memoria histórica, es decir, ha pasado el tiempo suficiente para que no duela tanto hablar de este tema, porque hace 15 años creo que habría sido improbable, y que ya ha pasado el tiempo suficiente para reflexionar qué pasó y qué sucedió con la juventud del País Vasco, qué sucedió con las víctimas. Y creo que, por ejemplo, desde el momento que salió Patria, que yo creo que es como la serie que de pronto encontró una audiencia enorme, porque todos recordamos ese pasado, no es tan lejano. Y todos queremos ver qué pasaba de verdad, más allá del telediario y de las bombas y de los cuerpos tirados en el suelo. Y entonces creo que Patria ayudó mucho a que la gente se diera cuenta de que hay otra historia, además de solamente víctimas y verdugos, ¿no? Yo estoy pensando en La línea invisible, que también trabajaba, y me gusta porque las tres, La infiltrada, La línea invisible y Patria, hablan desde los personajes, no hablan desde el suceso o desde, no sé, el acontecimiento histórico, sino que trabajan personajes que están muy bien creados, ¿no? Muy bien escritos. En vuestro caso tenéis al personaje de Carolina Yuste, que Arantxa como tú. ¿Sabes por qué me llamaron para hacer la peli? Porque la prota se llama Arantxa y el malo Echevarría. O sea, yo creo que dijeron, ahí va, pues ya está. ¿Llamamos a Calpasorro o no? Arantxa Echevarría. Bueno, pues este personaje vive en la dualidad, que es un poco de lo que hablabas tú, pero claro, vive en una dualidad siendo policía y a la vez también viviendo en un ecosistema puramente proetarra. ¿Cómo creasteis, esta pregunta va para Amelia también, que está en el teléfono, ¿cómo creasteis este personaje? ¿Cómo le disteis vida? Porque está basado en un hecho real, no sé hasta qué punto habéis podido hablar con las personas que vivieron esto, pero sí me gustaría saber cómo habéis limado esas aristas y habéis hecho un personaje que sea tan enriquecedor como el de Arantxa. Esto pues fue complicado porque, mira, para ponernos en situación, con la infiltrada no pudimos hablar porque ella no quiere hablar, pero sí que pudimos hablar con algunos de los policías implicados en todo el operativo de vigilancia, con su controlador, con ellos sí. Entonces, pero obviamente el principal problema que teníamos al principio era, vale, no podemos hablar con ella, ¿no? Pero ¿quién era esta mujer? ¿Cómo era? Y sobre todo lo que nos costaba mucho, que esto lo hablamos muchas veces con Arantxa, era la motivación. ¿Cuál era la motivación de esta mujer? Es decir, como una chica con 21, 22 años que acepta que la recluten para entrenarla, es decir, para convertirse en infiltrada y pasarse años conviviendo, es decir, es que fueron años antes de que entró en contacto con la banda. Entonces, años haciéndose pasar por una chica normal, que es simpatizante de ETA, y luego ya obviamente pues la convivencia con los etarras. Pero aparte de entender por qué el por qué esto nos costaba mucho, y de hecho en el guión llegamos a escribir una secuencia porque nosotros lo buscábamos, es decir, esto hay que justificarlo de alguna manera, ¿no? De dónde saca toda esta fuerza para seguir adelante con lo complicado que es. Y llegamos a escribir en el guión incluso una secuencia que al final en la peli no está porque no hace falta. Pero y también lo que nos pasó es que a la que pudimos hablar con estos policías y sobre todo con una de ellas que era mujer, eso al conocerla a ella, Arantxa, cuando en esa comida con ella, bueno, para mí fue un clic, de decir, vale, creo que ya la tengo. Es decir, creo que por fin, y es que esa mujer era diferente a la infiltrada, pero era también alguien que como ella, que no provenía de una familia policial ni militar, es decir, eran policías por vocación simplemente. Y solo de ahí lo sacan adelante.
Esta hicimos- escena, perdón, es que has mencionado, Sí. Amelia, una escena que escribisteis un poco para justificar la motivación de Arantxa para dejarse reclutar como infiltrada de la policía en ETA. ¿Qué era? ¿Qué pasaba en esta escena? ¿Se puede decir? Sí, nos habíamos inventado una Sabían- motivación, un atentado en Burgos. Ujú. Que En hubo, Logroño, En sí. Logroño, perdón, que hubo de verdad, ¿no? Cuéntalo. Sí. Gabriel. No, era sí en Logroño en el año, ahora mira, es que con mi memoria de pez, 80 y Ya no me acuerdo. 80 y poco. Y de hecho no sé si ha sido el único atentado con víctimas en Logroño, que pusieron un coche bomba, una salvajada y mató a varias personas. En la peli lo que hacíamos es pues que ella de pequeña, sus abuelos, estaba con sus abuelos, en casa de sus abuelos, y cuando está allí explota la bomba y les explotan todos los cristales de las ventanas. Es interesante Y que bueno, digas que al final no hizo falta. No. Ha debido de haber muchas cosas, incluso que llegaron a estar en el guión, incluso en ensayos, incluso casi en rodaje, que al final no hicieron falta, imagino, porque Carolina Juste te lo dice todo con un, ¿no? Con un Es matiz que esa del mujer rostro. es Es una una pasada. actriz tan maravillosa en el personaje, Sí. es tan expresiva. Hay un momento, por ejemplo, que a mí me fascina de la peli. Y creo que no voy a hacer spoiler, pero si lo hago me levantáis la mano y luego esto se borra en edición. Pero hay un momento en el que, claro, una de las cosas que tú piensas siempre cuando piensas en un infiltrado es toda la interacción social, familiar y de amistad a la que renuncias para ser un infiltrado. Aparcas completamente tu vida y toda la necesidad emocional que eso genera y toda la tensión que genera el estar viviendo constantemente en personaje. Y hay un momento fantástico en el que el personaje de Nausicaa Bonin se cruza con el de Carolina Juste en un momento de máxima tensión. Carolina sabe que Nausicaa es policía. No voy a contar cuál es la situación, pero sabes que estás a 20 segundos de que te descubran. Y en ese momento de máxima tensión, que tienen que hacer una operación muy rápida y desaparecer de allí antes de que lleguen los malos, Carolina Juste le dice, estás embarazada. Y en 2 palabras contáis todo eso, toda esa necesidad de tener una interacción normal con una compañera normal, ¿sabes? Y no se fija en rápido dame esto, huye Qué por bueno. allí o por donde vienen, sino estás embarazada. Eres parte de un operativo policial súper peligroso, embarazada. Y hay como una conexión entre ellas que no dice nada más. Qué bueno. Qué manera de contar muchísimo con tan poco. Sí, sí. Es que, por ejemplo, ese personaje, el de Nausicaa Bonin, Andrea, es una de esas policías que conocimos y es la que nos hizo pensar que no tenían que tener una motivación más allá del amor a la sociedad y al amor a la patria, por decirlo así, ¿no? Esta mujer estaba embarazada de verdad. Esta mujer, increíblemente, estaba también casada con un policía y hasta que no tuvieron sus hijos 16 años no sabían que sus padres eran policías. Pensaban que eran abogados. Sí. Para tener, pues claro, es que en Donosti en aquella Ya. época ser policía era complicado. Ya. Y entonces sus hijos no iban a celebrar los cumpleaños a casas de los demás, para que no vinieran a la tuya. Claro. Y hasta los 16 no lo O supieran. sea, los tenían como si fueran testigos de Jehová, casi. Exacto, sí, sí. casi. Entonces cuando nos contaba todo eso, claro, Amelia y yo decíamos, qué motivación. O sea, esta gente Sí. está hecha de otra pasta. Claro, o sea, sí. yo no podría mentirle a mis hijos, no podría mentir a mi pareja, ellos sí. Y una cosa que le preguntamos a la Andrea, que estuvo embarazada y todo el proceso igual, que si ella también se habría infiltrado. Y nos dijo, sí, seguro. Habría dado mi vida por infiltrarme. Y Arantxa es una heroína. Sí. Y a ella, Amelia y yo dijimos, fuera, quítame la secuencia de Logroño que no hace falta. Que además es interesante porque la infiltrada es el personaje de Arantxa, de Carolina Juste, pero hay esta como doble vida que todos los personajes tienen dentro de la película, que son tramas más pequeñas, no tan globales, pero justo el personaje de Andrea, que es muy interesante, que tiene esta doble vida intentando engañar, bueno, no voy a hacer el spoiler, pero intentando engañar a sus compañeros. Y esto estaba buscado desde el principio, o sea, buscabais siempre que todos los personajes, más o menos que están en la trama, tuvieran una doble vida, incluidos los terroristas. Pues mira, ahora que lo dice, creo que no, ¿verdad, Amelia? Fue casualidad. No. Fue la Son realidad esas lo que nos llevó a cosas, eso. ¿No? Sí, porque era tal que así. Es que era Es así real. Yo decir, creo que es tiene que- doble vida de verdad, ahora que lo dices. Bueno, es que en Es que aquellos sí, años, sí. ¿no? Claro. Tanto El los... Era manipulador, así, sí. o sea, por ejemplo, el manipulador se llama manipulador. No es que se llame de otra manera. Ahora es que dicen controlador, porque Sí. creo que manipulador es Claro, una bueno, mal, pero sí. Pero ellos se llaman a sí mismos manipuladores, o sea, imagínate que es doble Sí. vida. Ajá. Todos los policías que vivían en Donosti vivían una doble vida. Ella vivía una doble vida, los etarras una doble vida.
Pues mira. Sí, pues claro, la familia la intentaban mantener muy al margen porque al final son información, no pueden ir contando las cosas tampoco. Entonces, por ejemplo, con Carol, cuando ya nos poníamos a trabajar con el guión, esto era complicadísimo. Porque era una chica que finge que es policía, que finge que es etarra, que finge que le caen bien, pero tiene que demostrar que es policía cuando está en situaciones de riesgo, pero también ser Abercha, y esta secuencia donde estoy Abercha. Claro. Y el background del actor era claro, como... Me decía, yo hay veces que me pierdo, ¿aquí qué hago? O sea, estoy con una etarra delante, quiero sacar la información, pero soy una chavala con miedo, pero soy una policía aguerrida, pero viene el manipulador que me exige. Era complicadísimo. Y en el guión yo creo que le dimos muchas herramientas a Amelia para que Carol se agarrara, porque si no estábamos muy perdidos. Y había muchas secuencias en las que hablábamos mucho de cómo se sentía el personaje. Hay muchos vómitos, por ejemplo, que son nervios, o hay burbujas de sonido. Claro. Y eso estaba todo en guión, y a Carol, para Carol era oro, agarrarse esos momentos. Pero tú y yo, ¿te acuerdas que teníamos nuestras dudas, ¿no? De cuánto de nervios, cuánto de... Claro, cuánto meter, sí, para que no... Es decir, claro, durante un momento en el que está con los etarras, ¿no? Y es un momento de tensión, no puede demostrar ciertas vacilaciones o ciertas actitudes porque podría levantar sospechas. Y ya te digo que gracias a Amelia está también en el guión desde el principio, está remarcado. Hay una de las escenas de cómo se siente ella, que a mí particularmente me gusta mucho, que creo que lo puedo contar porque es el principio de la peli, en la que pasa una noche con sus amigos abertzales escuchando rock muy vasco, y de repente vuelve a casa y se pone Alegría de vivir a tope y esta escena, Carolina, está absolutamente brutal, y nos han llegado rumores de que ella fue la que propuso Alegría de vivir. Sí, exacto. Sí. Teníamos... Esta escena es tuya, Arantxa, esta idea fue de Arantxa. Sí, pero cuenta qué canción tenías puesta. La de... Espera. Pisando fuerte. Era Alejandro... Era Alejandro Sanz. Era mucho más ridículo. Sí. Entonces, bueno, pero era canción de la época. Claro, sí, claro. Pero en la peli ha quedado genial el cambio. Esto fue curioso porque empezó lo que sucede con Viene, que es una cosa que digo yo mucho, que es que no conseguimos esa canción porque se iba de presupuesto, empezamos a barajar canciones y entonces hubo un momento en que le dije a Carol, ¿tú qué querías cantar? Y dice, hombre, lo que cantaba yo a los 20 años, Alegría de vivir. Y justo encima la letra era perfecta para la historia. Menos mal que no te dijo los Beatles. Porque... Ya, porque me habría hundido. Y fue maravilloso porque es su canción de adolescente cuando se iba de fiesta. Entonces, claro, para ella fue perfecto. Claro, en esa escena lo da todo. Lo da todo. Está en el karaoke. Sí. Pero son estas escenas que un poco quedan un poco abiertas a que luego el director juegue con los actores, y en este caso creo que está maravillosamente. Otro personaje que a mí me ha gustado mucho y creo que también tiene que ver mucho con la elección del actor es el personaje de Letarra, de Diego Anido, porque lo hablamos Sergio y yo al salir de la película, sale la primera escena, que además creo que es un plano general, ¿puede ser? Sí. Y es que ya estás acojonado, porque Diego Anido tiene esta capacidad de dar miedo. Sin embargo, aquí le dais un poquito la vuelta, porque no solo es el terrorista malo, sino que es un guarro, todo desorganizado, etcétera, etcétera. Y me gustaba también esa idea de llevar la parte oscura también a la vida diaria, tener un compañero de piso. Esto no sé si es real o habéis sido vosotras que le habéis metido esta parte ficcional al personaje. Es real. Real. Esto hablamos mucho con los policías y bueno, les preguntábamos mucho cómo, pero claro, de los policías con los que hablábamos, ellos estaban haciendo las escuchas, oían las conversaciones y obviamente la infiltrada al controlador le contaba muchas cosas. Y sí, por lo que nos contaron era tal que así, es decir, prepotente, es decir, como se sentía un héroe porque pues al final era un etarra con delitos de sangre y eso dentro de la banda le daba mucho estatus y además pues sí, entonces se tenía que hacer lo que él decía y en eso era muy complicado para Arantxa, para la infiltrada,
Porque claro, o sea, es como un tío que de repente que tengo que arrodillarme ante él y plegarme a todo lo que dice, o no, tengo que marcarle unos límites, ¿no? Hay un momento de una discusión, nada más, es que Arantxa, ahí no sé cuánto puedo contar, no quiero hacer un spoiler, pero nada más encontrarse Arantxa con Sergio Polo, tienen una gran discusión por un motivo y eso es real, eso nos lo contaron que era así, que fue así Por limpieza porque... doméstica. Claro, es que al Es que, final es que tienen que convivir con un convivir. etarra tiene sus pros y sus contras. Esto parece que una pregunta de Broncano. ¿Qué eres, más machista o más terrorista? O sea, que sea prepotente porque se cree un héroe y esté en un estado, digamos, que viva en un mundo que es militar, por así decirlo, y quiere hacer valer su rango, vale. Pero es que es un cerdo, o sea, es un cerdo objetivamente. Sí, además son muy machistas, ¿eh? O sea, todos los policías nos contaban que dentro de ETA la cúpula era masculina, que las mujeres eran secundarias absolutamente. Hay una frase de Pedro Casablanca que le dice a ver si va a entrar en ETA va a ser a lo sumo una putita de ellos. Porque había incluso mujeres que se prestaban a ir a Francia a darles consuelo emocional y físico. Es que es terrible lo que dice Pedro Casablanca porque es totalmente cierto. Claro. O sea, es que es lo más probable, es lo que está diciendo, exactamente, claro. Por mal que suene. Sí. Entonces, imagínate, y encima él, que tenía delitos de sangre y que era como el macho alfa de la ecuación, pues que una chica de 20 y pico años le diga que limpie el suelo, pues... Esto pasó de verdad y nos gustó tantísimo que lo dejamos siempre ahí. Lo que quisimos que el problema fuera doméstico, porque Arantxa no se metería en un lío si no fuera por una cuestión ya emocional, ¿no? Y bueno, como vemos, muchas de las historias que contáis en la película parten de la realidad. ¿En algún momento os planteasteis alguna línea roja de hasta aquí, esto no vamos a hablar sobre este tema? Pues no sé, porque pueda intervenir en la privacidad de los personajes, bueno, de las personas reales que son personajes. ¿Hubo un momento que dijisteis, esto ya no, esto se queda fuera? Yo creo que cuando queríamos inventarnos muchas cosas, o sea, en la película hay solo dos cosas que no son ciertas, o que no son ciertas según la documentación y las charlas que hemos tenido con la policía y los análisis que nos hizo Pablo Muñoz, que es un periodista del ABC que siempre ha estado en el interior y que conoce a toda la policía y que nos contó toda la historia. Y una era, las dos únicas cosas que no creíamos que podíamos inventarnos o relativizar, es que Chapote y ella se cruzaran. Chapote, toda la secuencia de Chapote en la cepa está vista con el informe judicial, iba de rojo, entró a las 6 de la tarde, disparó en la cabeza, tropezó con alguien y ahí en ese tropezó con alguien dijimos, pues va a tropezar con Arantxa. Y luego ciertos momentos íntimos que ya veréis en la película con Sergio Polo. Pero todo lo demás intentamos no saltar esa línea roja, ¿verdad? Sí, no queríamos alejarnos mucho porque al final es eso, te estás basando en... Aunque tienes que ficcionarlo, pero te estás basando en un hecho real además es un tema muy delicado, es decir, porque es lo que decíamos antes, es decir, es una cosa muy dolorosa. Entonces, liarte a inventar mucho, no, eso no, yo no me habría sentido cómoda. No. Y por ejemplo, ella iba a clases de tango, ella era muy conocida en Donosti, hacía submarinismo, y pasó una cosa curiosísima, que es una anécdota, perdón que me voy de guión, pero... Por favor. Cuando estábamos preparando las secuencias del tango, llamamos a un profesor en Donosti para que viniera a darle unas clases a Carolina y era el profesor de verdad de Arantxa, porque Donosti es un pueblo al fin y al cabo. Entonces llega el tío y dice, jolines, esto es un revival para mí, y nos empieza a enseñar fotos de la Arantxa de verdad y nos cuenta cómo era. Claro, Carolina y yo emocionados, pero es que ibas por la calle y te venía alguien y decía, yo fui la profesora de euskera de Arantxa, todo el mundo le conocía, había trabajado en la pollería, en la Rico, todo lo que veis en la película. Y en un sitio tan pequeñito como Donosti, pues imaginaos. Fue complicado también el rodaje por eso mismo, porque todavía ha dejado muchos cadáveres Arantxa a su paso dentro del mundo abertzale o dentro de la izquierda. Habrá muchísima gente que se siente humillada por haberse engañado. Por ejemplo, esta relación que quisimos poner un poco Amelia y yo con su mejor amiga, existió de verdad, tuvo una gran amiga en Donosti, que imagínate el día que te enteras de que tu mejor amiga resulta que es una policía, ¿no? Todo esto, ya te digo que hemos intentado no pasar ninguna línea roja porque el material de verdad era tan brutal que tampoco teníamos que inventar. Y por eso también se cayó
esa posible, el atentado de Logroño con los abuelos, porque era como, ¿para qué inventar algo si ya lo que tenemos es especial? En los títulos de crédito aparece María Luisa Gutiérrez como idea original. ¿Cómo le llega a ella esta historia y cómo os la traslada a vosotras? Vamos a decir, porque claro, aquí hay muchos oyentes que solo viven en la burbuja del guión. Y hacen bien. Pero vamos a decir que Marilu Gutiérrez es una de las productoras más influyentes de España, productora, entre otras, de todos los mega super éxitos de Santiago Segura. Y que yo creo que nunca había firmado como idea original, ni no tiene créditos de guión. No, es la primera vez. Pues esto fue Marilu, que estuvo, no sé cómo, acabó tomándose unas copas con unos policías que le contaron la historia de la infiltrada. Entonces ella se quedó completamente flipada con la historia porque es la primera mujer en Europa en infiltrarse, y Policía Nacional, que Guardia Civil siempre había tenido infiltraciones, el Lobo, pero infiltrada real, y que sobre todo a ella le pasmó el desconocimiento y saber que esta mujer se consiguió desmantelar el Comando Donosti y que nadie lo sabía, ¿no? Entonces esta idea se la comentó a Mercedes Gamero y a Pablo de Beta, y entonces entre ellos pensaron que esto tenía una película. Y entonces me llamaron a mí, y entonces cuando me mandaron, sobre todo primero, los informes de Pablo Muñoz, el periodista, empecé a leer y empecé a decir, esto es impresionante. Teníamos un plazo muy, muy pequeño de escritura, entonces yo llamé a Amelia. Me dijeron, ¿escribes con alguien? Y yo, sí, por supuesto, porque esto en tan poco tiempo, teníamos un plazo muy corto. Necesito a alguien, y además alguien potente como Amelia. Y entonces llamé a Amelia sin conocerla de nada. ¿Te acuerdas, Amelia? Te llamé y dije, hola, soy Arantxa Echevarría, ¿cómo estás? Y yo, Amelia, ¿y tú quién eres? Porque la tenías fichada por trabajos anteriores. Yo tengo ahí un listado de gente con la que me apetecería mucho trabajar. Y Amelia, a mí la unidad me parece que está tratada con un exquisito gusto, el tema policial, el thriller, que es algo que yo, por ejemplo, nunca había trabajado, y digo, necesito apoyarme en alguien que controle, pero me apetecía que fuera Amelia, porque me parece una escritora increíble. Y le dije, Amelia, ¿te vienes? Y me dijo que sí. Hombre, sí, porque claro, mi primer contacto también con la historia fue pues esta llamada con Arantxa, que me estuvo contando un poco por encima toda la historia, y me pasó como a todas, yo creo, el decir, hola, pero esto... además, desde el minuto uno de que ella empieza, que hay lo que decíamos de que hay muchas cosas que no están en la película porque no hay tiempo de contarlo todo. Pero es que ya desde el momento que la reclutan y todo el proceso de instrucción, en los primeros tiempos de infiltración, las cosas que pasaban, vamos, es que era brutal. Eso te quería preguntar yo, porque Jorge ha preguntado antes qué cosas no habéis metido por respetar la privacidad, o tú has comentado, Arantxa, qué cosas no habéis querido fabular porque os parecía una gran responsabilidad mantenerlas fieles a la realidad. ¿Qué cosas estaban en la documentación real que habéis dicho, esto será real pero no se lo va a creer nadie? Tantas cosas. Por ejemplo, ahora aquí que me venga a la cabeza, por ejemplo, en el proceso de instrucción, de entrenarles porque claro, esto algo que no, en la película final no ha habido sitio, no ha tenido espacio, pero Arantxa no fue la única infiltrada que entró a la misma, es decir, cuando ella se infiltró no fue la única, lo intentaron con 4 personas más y ella fue la única que aguantó. Entonces, bueno, todos estos pasaron por un proceso de instrucción, y por ejemplo, uno de los ejercicios que les hacían hacer de entrenamiento era, les señalaban un balcón y les decían, tienes que conseguir entrar en esa casa y saludarme desde el balcón bebiéndote un vaso de agua. Eso lo hace cualquier ayudante de producción del cine español, ¿eh? Y te trabaja en la casa. Ya sabemos a quién tenemos que infiltrar. Sí, Arantxa me dijo lo mismo, yo esto te lo hago. Por ejemplo, otra cosa que tampoco pusimos es que de ese proceso de instrucción, algunos se infiltró, pero como muy pronto, como a los 2 o 3 meses, salieron sorprendidos, alucinados, incluso uno tuvo ayuda psicológica. Que no podían más. No podía más. Claro. Y ella en algún caso de días, nos hablaron en algún caso. De días, de decir, yo no puedo esto. Y luego otra cosa que tampoco está en la película, sabéis lo que pasa con el gato al final, que no vamos a hacer spoiler, pero también cómo descubrieron a la infiltrada. Lo del gato es verdad, cuando veis la peli ya veréis, que es muy divertido, pero fue real y cierto.
pero también aquí además en el guión lo trabajamos en un cierto momento. En el propio juicio, la juez, como era una infiltrada, la juez dijo, bueno, aquí está Kepa Echevarría, Sergio Polo, ¿y dónde está Arantxa Berrarri? Y todo el mundo se quedó flipado, los propios etarras diciendo, ¿y dónde está Arantxa? Que no está aquí con nosotros. Y el juez, ¿dónde está? Y claro, la policía no podía decir nada, pero hubo una periodista de Ardi Belcha que apuntó el nombre y empezó a investigar. Claro. Investigó, sacó un reportaje y entonces la cúpula de ETA se dio cuenta que había tenido una infiltrada. Eso es que había tantos finales que teníamos complicaciones para cómo parar la historia. Porque también otra cosa que pasó es que cuando terminó todo, ella se fue fuera de España y el manipulador al tiempo la llamó y le dijo, ¿quieres volver a infiltrarte? Y ella dijo, ¿cómo? Sí, en una banda de narcotráfico. Y ella le dijo, déjame 2 días para pensarlo. Para pensarlo, o sea, y menos mal que él de pronto dijo, ¿qué estoy haciendo? La volvió a llamar y dijo, oye, no. Porque además el narcotráfico ya sabes lo que te va a pasar siendo una mujer. Claro. O sea, ¿qué vas a hacer? Sí. Y la tía dijo, déjame pensármelo. O sea, que todavía estuvo a punto de... Sí. Pues igual habría dicho que sí, ¿no? Si no llega el manipulador... Yo creo que habría dicho que sí. Pero todo esto tan irreal y tan increíble no podíamos meterlo porque no nos cree nadie. Bueno, aparte que ya se convierte en una serie, ¿no? O sea, hay un momento en que ya por una cuestión de metraje ya no te da para una peli. Claro. Hay una cosa que a mí me parece que está muy bien trabajada en vuestro guión y es que hay muchos detallitos que luego puedes tirar de ellos para descubrir un poco más de la historia. Por ejemplo, ese trabajo en la pollería, que era real, pero claro, tenía que trabajar en la pollería porque no recibía un sueldo, porque si no podía ser descubierta, entonces tenía que hacer una vida absolutamente normal. Vosotras eso no lo contáis así, sino que simplemente trabaja en una pollería y es el propio espectador el que tiene que ir hilando esto. ¿Esto trabajasteis así porque queríais que perteneciese a la película o realmente teníais tal cantidad de sucesos reales que dijisteis, bueno, lo dejamos aquí como detallito y que luego el espectador lo descubra? No, nosotras queríamos que hubiese habido más cosas sobre su vida diaria durante todos estos años. Ella sí que tenía un sueldo, es decir, ella tenía el sueldo de la policía. Lo que pasa es que ella allí tenía que vivir como si fuese una joven veinteañera con pocos recursos. Entonces, porque claro, si hubiera sido alguien en plan de, no, yo no curro, pero me mantengo, ¿sabes? Pero tengo pasta, claro, eso habría llamado la atención. Entonces, pues por eso tenía pues el trabajo de la pollería, que de hecho era media jornada, creo, solo. Porque además se buscaba trabajo, tuvo varios trabajos. Gogo de discoteca. Y eran, exacto, gogo de discoteca. Y eso eran cosas que queríamos que estuviesen, porque claro, explicaba bien, ¿no? Pues su día a día, cómo transcurría, podrías enseñar más relaciones, cómo se llevaba con la gente, pero todo esto son cositas que no, al final, bueno, no había espacio, se nos iba demasiada. Es una cuestión de medir bien los contrapesos, supongo, pero la verdad que una de las cosas que a mí más me ha gustado de la peli es precisamente esa mezcla entre cotidianidad y épica. Si mantienes al personaje todo el tiempo en la épica, se convierte en Tomb Raider, en un personaje que probablemente puede ser muy espectacular, pero no deja de ser caricaturesco. Y sin embargo, pues todo esto de la limpieza doméstica o de verla trabajar en la pollería, o sea, te hace empatizar con el personaje porque te hace preguntarte cómo viviría yo si tuviera que pasar por ahí. No todos son operativos, hay muchas horas en el día en el que tú estás en personaje, pero no estás haciendo nada relevante para la sociedad, ni nada espectacular, y simplemente pasan las horas y los días y los meses y los años y no ves a tu familia, estás cortando filetes de pollo en una pollería esperando que te contacte uno de la ETA, ¿no? Sí, una cosa que Amelia y yo conocimos a un infiltrado, ¿te acuerdas, Amelia? Sí, claro. Que nos contó algo maravilloso. Él estaba infiltrado, pero claro, estaba en la mafia rusa, además, de la marinera. Y decía que todos los días se metía en la ducha a llorar. Y entonces ese momento íntimo, creo que ya lo teníamos claro desde el principio, que ella iba a tener esos momentos, pero nos afirmó más, porque era como, ¿hasta cuánto esta tía es robótica en cuanto a que soy policía, dura, etcétera? Y cuando vimos a un señor que era como un armario de pino de 2 metros, diciéndonos, yo me metía en el baño a llorar después de haber pasado un día con la mafia, dijimos, pues ya está. Esta mujer tiene que tener su vida y tiene que jugar con lo que dices tú, ¿no? Estoy operativa durante un horario, pero incluso ir a la pollería quizá era un momento de relajación para ella cuando estaba Polo
en casa, irse a tango, o sea, no dejó de hacer su vida normal nunca, ni en los momentos más duros del Comando Donosti. Porque además de tener que demostrar que era una chica normal, también tenía que respirar era muy difícil. Y además le devuelve un poquito más de épica, ¿no? Porque Tomb Raider, como dices tú, pues puede ser un personaje que lo tienes ahí, pero cuando tú entiendes que esa chica que está cortando filetes de pollo es capaz de desactivar el comando Donosti, de repente dices, ostras, este personaje que es tan real puede llegar a una cota mucho, mucho más alta. Sí. Sí, ¿no? porque al final las infiltraciones son esto, es decir, te piensas que... Perdón, ahora me voy. Es decir, lo que quería decir antes es que Arantxa, es decir, ha ayudado mucho el punto de vista de Arantxa, la directora. Ah, vale. En tener, sí, no, en tener presente a ella como personaje, a la infiltrada como personaje, porque efectivamente era un peligro caer en el. No, esta tía es una heroína, ¿no? Y lo hace todo sin dudar y está en la pollería y no tiene problemas en engañar a los demás, ¿no? Y si pasa algo es en plan, hostia, qué duro, me los voy a cargar a todos. Puedes caer en eso y ahí yo creo que como Arantxa tiene sensibilidad para los personajes y ahí tenías muy claro que no querías perder ciertas cosas. Sí. Y está en la peli. Sí, pero eso enseguida llegamos tú y yo al acuerdo desde el primer minuto uno. O sea, no hay que perder a Arantxa nunca. Es la prota de todas las secuencias. Salvo de 2, estamos en el punto de vista de Arantxa y tenemos que sentir lo que siente una chavala de 20 años. Sí, porque en el fondo el operativo de infiltrar a una persona en una banda terrorista, como tal operación policial, más o menos es estándar. Y luego la logística puede tener su interés, pero no tanto como el proceso vital que tiene una persona de 20 y pocos años que tiene que renunciar a su vida entera para estar ahí dentro. Y pelis de infiltrados hemos visto miles. Sí, sí. ¿No? Entonces sentir un infiltrado que puede ser tú, lo que decíais vosotros, de ponerte tú de pronto, iba, y si yo fuera infiltrado, ¿cómo reaccionaría? Eso no me pasa con el mito de Bourne o con películas así. Pero yo creo que con la infiltrada sí te puede pasar. Y hablando del mito de Bourne, claro, estamos hablando mucho de personajes, una película de personajes, pero es una película de acción. Sí. Es un thriller donde hay muchas escenas que estábamos hablando antes que para mí están muy bien rodadas, que es algo que echo de menos en la industria. Creo que en series, La Unidad, por ejemplo, lo hace, o bueno, La Casa de Papel, sí que hay estas escenas de acción o directamente episodios llenos de acción. Y creo que en los largometrajes españoles últimamente falta mucho. El otro día hablaba Sergio con Quique Narcea, que ha hecho una película de acción, y decía que era complicado vender un proyecto de acción porque no hay como un nicho. ¿Cómo os tomasteis esto en la película? Es decir, vamos a hacer un thriller de acción. ¿Hubo miedo? ¿Hubo responsabilidad? Amelia. Era un encargo, entonces, y el encargo estaba claro que tenía que ser un thriller. Entonces, obviamente hay limitaciones presupuestarias y no te puedes volver loco en meter cierta cantidad de secuencias de acción o escenas de acción de mucha complejidad. Entonces ahí hubo que encontrar el equilibrio de, hasta dónde podemos llegar. Pero yo no recuerdo, ¿no, Arantxa, haber tenido ningún momento de decir, ¡hala, es que estamos con demasiada acción! O nos falta, no, porque también le buscábamos mucha tensión en situaciones en principio pequeñas, ¿no? Es que está Arantxa sola con Kepa, ¿no? Y está a punto de descubrirla y eso simplemente están ellos dos en el coche y no necesitas una gran secuencia de acción para tener mucha tensión ahí. Es que en realidad, si os dais cuenta, acción en la peli es el final, pero antes del final, si os dais cuenta, no la hay. O sea, hay una tensión terrible, estás con el estómago apretado, pero yo creo que es más un thriller psicológico, no lo sé qué opinas tú, Amelia, que un thriller de acción. Sí, pero por ejemplo, para mí esa secuencia de la que hablaba Sergio antes del encuentro entre la policía y la infiltrada, para mí es una escena de acción de libro y está perfectamente rodada. Esa es de libro. Y a mí me gusta mucho porque de repente noto que van desapareciendo. O sea, no es una película de Schwarzenegger pegando tiros en los 90, no. No hay una segunda unidad de estas que tienen más presupuesto que la primera, no. Todo me lo rodé yo. Pero sí que hay mucha acción y sobre todo el suspense, yo creo que desde el guión. Sí. Y luego también de cómo está planteado el rodaje, y yo creo que hay una labor de montaje fantástica, el suspense está llevado
al extremo. O sea, hay escenas en las que estás diciendo, tío, me cuesta respirar y no sé por qué, ¿sabes? Sí, sí. Como esta de estás embarazada o alguna otra como la de... Claro, no se puede contar nada para no hacer spoiler. Pero bueno, cuando él está en la de la puerta y al otro lado de la puerta hay dos personas que no deben estar allí y tú estás diciendo... Que eso también fue verdad. Claro. O sea, no lo dudé ni por un momento. Y piensas, se va a liar la de San Quintín aquí. Una cosa que yo creo que sí que además en eso fue Amelia, esto del engranaje, ¿no? Hay un engranaje en la peli que empieza con el pasado de ella, entra en primera etapa, entra un segundo y el engranaje se va ajustando. Y cada vez como que le estás dando más vueltas al reloj. Y esto yo creo que fue mucho Amelia, por no decir que el 90%, el 95%, 101%. Porque está todo tan medido y que luego el montaje con Vicky Lammers, que se lo comentaba ayer a Amelia, queríamos mover alguna secuencia y no era posible mover absolutamente nada a partir del segundo acto. Era imposible porque todo iba como, ¿sabes? Era como una gota de arena que tira una montaña. Entonces, para Vicky y a mí fue como, joder, es que esto es demasiado y necesitamos que el espectador respire. Pero esto sí que fue labor de guión, o sea, estaba súper bien manipulado todo para llegar al momento que teníamos que llegar, ¿no? Yo es que soy muy friki de la estructura. Sí. Ya te lo digo yo. Lo sabes. Soy muy friki de la estructura y también del crescendo, ¿no? De la tensión. Entonces, sí, es verdad que yo estas cosas, claro, cuando estoy escribiendo lo busco que esté, sobre todo si es thriller, o sea, según los géneros, pero bueno, que esté ahí. Yo decía, pero aquí podíamos una secuencia que mira al mar, y ella me decía, ¿qué? Quita. Que entra Polo, que se aburre. Y yo, pero ¿y aquí una pausita? Sí, pero es verdad que también no puedo dar súper detalles. Esto que decías, Arantxa, ¿no? De que no podíais mover cosas en montaje, ¿no? Os pasó en un fragmento en concreto que en guión siempre fue complicado. Porque era un fragmento que estaba como en la parte central de la película y era un momento que en guión se nos hundía. Sí. Y era en plan, oh Dios mío, que la gente se va a aburrir. Y entonces ya en guión lo estuvimos trabajando mucho para que funcionara y yo creo que es por eso que quedó tan atado. Sí, es que le dimos muchas vueltas al primer y al segundo acto, sobre todo. Es que yo creo que también, un poco en atención a nuestra audiencia 100% guionística, creo que mucha gente ignora que luego los montadores y los directores en la sala de montaje reordenan. No es solo quito estas dos réplicas o pelo un poquito de aquí o esto lo pongo en off o aquí añado una DR. No, es que reordenan. De repente una escena del primer acto aparece en el segundo y dices tú, pero ¿esto cómo es posible? Esto no se puede hacer. Pues a veces sí que se puede. Otras, claro, si todo está muy hilado, muy embridado por una progresión dramática, pues no la puedes sacar de su sitio porque se te cae toda la estructura. Pero yo entiendo que los montadores tienen esa afición. Claro, a mí no es los montadores, somos los directores. Que le decimos, es que, y si, por ejemplo, el primer acto sí que es lo mismo que en el guión, pero está movido. Porque veíamos que no funcionaba los primeros 5 minutos, de pronto... Pero bueno, esto también, mientras escribíamos, también lo guay de escribir con alguien que va a dirigir la peli, es que mientras escribíamos yo siempre decía a Amelia, esto luego en montaje yo creo que podremos moverlo, ¿no? Que no te preocupes, esta secuencia mola mucho, vamos a mantenerla ahí, no es su sitio. Pero déjame que luego montaje. Y ella decía, bueno, tú sabrás. Yo sabré, pero a la vez también es un placer eso, porque normalmente cuando tú estás con el guión y todavía no hay director y estás solo con los productores, te pasa muchas veces que te dicen, no, esto quítalo, que no sé qué, y en cambio que venga tu co-guionista, que es la directora, y te diga, no, esta, déjala, ya veremos si la... ¿sabes? En plan, sí, déjala y a ver si la podemos meter. Y sobre todo ese proceso de esa escena me gusta mucho, pero no funciona dentro de la trama. Te buscas dos escenas anteriores para intentar colarla para que funcione y claro, si tienes a la directora al lado te dice, bueno, ya la encajaremos, olvídate, eso funciona mucho mejor. Bueno, pues hablando sobre guión y escritura, viene la pregunta a los guionistas, que es ¿cómo os habéis organizado para escribir este guión? Que además habéis tenido un plazo muy corto, ¿habéis dicho? No, te cuento. Dilo. Por favor, contadnos todos los pormenores de... Esto fue una locura. Fue una locura, sí, porque esto empezamos. Y ahora ya me llamaste, creo que fue enero, febrero, ¿puede ser? Sí, en enero. Y empezasteis ¿Enero a de este rodar. año? ¿Perdón?
No, del año pasado. Del año Pero bueno, pasado. que la película Es la muy hemos poco terminado de tiempo. montar en junio de este Sí. año. O sea, Y el rodaje fue Sí, sí. en febrero. en febrero. O sea, toda la película, lo que es la producción, se ha hecho en 2024. Sí, Toda todo. la Sí. preproducción Sí. y postproducción. Todo, ha sido una locura. Y la Claro, esto es lo bueno. escritura del guión. Tienes a Marilu Gutiérrez, que es una productora fantástica, que además es la impulsora de la idea, pero a Marilu Gutiérrez le gusta pisar el acelerador, ¿no? Le gusta el rock and roll. Las producciones de Santiago son famosas por hacerse a toda velocidad también, ¿no? Sí, lo que pasa Sí. que esta necesitaba un poco más de tiempo y un poco más de... Sobre todo de escritura, que gracias a Dios que estaba Amelia, que yo soy mucho... Yo tardo años en escribir un guión, pero con Amelia era como, ¡tenemos el plazo ya! ¡Venga, venga! Sí, sí. decir Bueno, que- cuenta Amelia el proceso. No, Arantxa, esto fue en 2023, perdonad, que es que me pierdo en las fechas. O sea, Arantxa a mí me llamó 2023, enero, febrero, y al principio sí que empezamos a trabajar juntas, estuvimos los 2 primeros meses, yo creo, Sí. que nos encontrábamos, hablábamos un montón y trabajábamos la estructura, sobre todo, es decir, antes de entrar en tratamientos, nada, o sea, porque... Es decir, aparte de la documentación, obviamente, todo esto, el proceso de documentación mientras íbamos trabajando la estructura, viendo esto cómo iba quedando, el ritmo, lo que podía entrar, lo que no, ir buscando el personaje de Arantxa. Perdona, Amelia, ¿cómo sí. trabajabais la estructura? O sea, ¿estabais en pizarra? ¿Quedabais, tomabais notas? No, ¿Charlabais? En un... Zoom. Bueno, charlábamos Zoom. un montón, sí, por Zoom y en un Word, O sea, era Sí, esquema escanetábamos, sí. básico. Sí. Sí, o sea, esquema básico de guión. Pasa esta cosa, así de básico. Ujú, vale. Sí, muy básico, ¿eh? O sea, Sí, lo siento. No tiene Academia mucho. Ávila sale esta. No, es que yo creo que esto está bien y creo que la gente que nos escucha, 100% Sí, sí. guionistas, como dice Sergio, o sea, al final es también saber que tenemos esta idea de que entras a una writer's rooms llena de pizarras con todo no sé qué y a veces también se Y trabaja... las tarjetas. Claro. Sí. También hay No, una cosa que sí. como físicamente estábamos una en Barcelona y otra en Madrid, no podíamos jugar a ese writer's room, aunque ni de Claro. forma virtual. Entonces era mucho más cómodo un Word que iba y venía y que Sí. estaba ahí en red y que íbamos toqueteando una y otra. Ujú. Claro, ahí hablábamos mucho por Zoom y entonces pues yo hacía una propuesta a Arantxa lo tiene que ir, cambiaba cosas, me lo enviaba, yo volvía a hacer otras propuestas y íbamos así intercambiando el documento y hablando un montón. Sobre todo hablábamos mucho. Antes Sí. de empezar a escribir la primera línea. Y ya cuando está como muy claro, ahí es cuando empezó el proceso de escritura, que ya en la primera escaleta nos salían como 3 horas de película. Ya. Sí, Porque claro, queríamos contar todo, es que todo Claro. nos enamorábamos de todo, es que Claro. es el problema del guionista, sí. Recortar, ¿no? Pero ahí está muy bien Amelia, porque Amelia es práctica, inteligente y sabia, ¿no? Entonces, es verdad, y decía, a ver, Arantxa, vamos a quitar 5, 6, 7, 8, porque esto ya se da por hecho, si ves a la chica cortando el pollo en la pollería, no hace falta que contemos que no tiene suelo. Lo que tú acabas de decir, ¿no? Y decía, joder, qué rabia me da que sea tan lista. Ojalá hubiera tenido yo esa idea, ¿no? Bueno, he de movía decir de la que no se nota para nada lo que has dicho antes, Arantxa, de que le habría hecho falta un poco más de tiempo. Imagino que tú como directora, como buena directora, cuando pones la película, tú solo ves los defectos, lo que no pudiste Claro. rodar, lo que no te quedó como tú querías y todo esto. Pero desde fuera yo veo lo mismo que ve Jorge Corrales, que es una peli que dice, joder, qué buena factura tiene, además de estar llevada por los personajes, o sea que no es una cosa como súper esclava de una trama de thriller que todo encaja clic, 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 sino que lo que tú vas sobre todo es viviendo el proceso de la infiltrada y cómo soporta toda esa tensión. Además, cuando la peli, digamos, requiere espectacularidad y músculo, ahí está todo lo que hace falta. O sea, en ningún momento dices, la historia me interesa, pero queda pobretona, que es a veces nos pasa, ¿qué le vamos a hacer? Somos una industria pequeña. Pues aquí, para nada. O sea, ahí es una factura de peli. No quiero decir esto que sé. Americana. Claro, es que no parece española, no, si parece española con dinero. Serbo-romana. Parece española con tiempo, con dinero y con Pues mimo. no, tuvimos 3 meses, ¿no? Para escribir el guión. Amelia, ¿cuánto fue? 3 sí, meses. entre pitos y flautas sí, fue poquito. Y Es verdad 5 que tú semanas de tuviste un montaje. parón, sí, porque tú estuviste rodando, o sea, Sí. hubo una temporada que Arantxa estaba rodando otra peli y yo ahí me pude encerrar con la primera versión del guión.
pero luego tuvimos que ir a Piñón a acabar el resto de versiones. Entonces sí, a la hora de la verdad fueron pocos meses. Sí, yo me acuerdo de estar localizando y teniendo zooms con los productores y con Amelia para cambios de guión. Y entonces estaba localizando para rodar. O sea, y probablemente eso lo habías hecho nada más terminar el montaje de la anterior película o algo así. Sí, ¿no? Claro, justo estaba con la pospo de la anterior película y estábamos con la promoción de la peli y entonces todo a la vez, era como un poco locura. Yo estaba a punto de explotar, pero gracias a Dios Amelia es una tía tranquila. La anterior película sería Políticamente Incorrectos. Sí. Claro, que hemos tenido aquí a Olatz. Has tenido aquí a Olatz. Sí, es más maja, Olatz. Sí. Bueno, pues nos queda poco por decir, Jorge, aunque yo resaltaría una cosa, que Arantxa Echevarría es un poco nuestra Linklater, o sea, que haces comedia, haces thriller, haces comedia más mainstream, haces comedia un poco más, no sé cómo decirlo, con pozo, con recao. Con recao me gusta. O sea, tienes un registro que es que no hay por dónde pillarte. O sea, no sé si hay alguien intentando encasillarte, pero esa persona, si existe, tiene trabajo, porque es muy complicado. A ver, yo creo que es que un director de cine tiene que dirigir películas que tienes muchos géneros. Es como un escritor, ¿no? O sea, puedes escribir novela, cortos, cuentos, fantástico, ¿por qué no? Y a mí me gustan las historias. Entonces las historias pueden ser de pronto la historia de una infiltrada, que siempre, si te das cuenta, de todas formas, todas mis pelis creo que tienen un poco el personaje siempre, ¿no? Que es lo que más me interesa. Y luego vivo de los encargos, comemos de los encargos los guionistas y directores. No podemos decir que no, ¿verdad, Amelia? No, entonces, no. Amelia también ha hecho películas familiares, ha escrito thriller, y a los guionistas no les preguntamos, ¿por qué eres capaz de hacer varios? Porque además los productores son como muy obcecados en que si haces thriller solo puedes escribir thriller, o si haces comedias, pero por ejemplo Amelia es multiverso como yo. ¿Y por qué? Pues porque nos gusta el cine, nos da igual qué historia sea. Sí, porque es verdad, yo he escrito familiar, una de animación, también era una comedia romántica, thriller, es que me gusta todo, así dentro del mainstream, a mí personalmente, pues pues sí. Pero Kubrick hizo la mejor película de terror de la historia, la mejor de ciencia ficción, bélica. Comedia. No tenía mucha en el cuerpo. Teléfono rojo. Sí, es una comedia un poco... Pero es una comedia negra, pero es una comedia. O sea, piensa un género que los tiene todos. Me parece muy bien, es un referente. Ahí está. Yo solo llego al pie de la K de Kubrick, pero me gustaría. No, pero es cierto, hay una cosa en tu perfil que a mí me llama mucho la atención, y es que tú tienes muchísima experiencia en rodaje, muchísimas tablas en rodaje antes de empezar a dirigir. O sea, tú has empezado, digamos, has hecho la mili y luego te has reenganchado y has sido cabo, sargento, ¿no? Has llegado a todos los rangos hasta ahora que eres general de división. Entonces, un poco como que entiendo que te las sabes todas, por así decirlo, y creo que eso seguramente también tiene mucho que ver en el hecho de que con el presupuesto ajustado, que no sé cuál es, pero siempre se ha ajustado, con un calendario apretado, como nos has dicho, aún así la peli es quedona, es resultona, es espectacular, y yo creo que tú también sabrás economizar y decir, hoy voy a tirar para acá, esto no me lo vistas, no perdamos tiempo en esto, yo sé cómo hacerlo, ¿no? Pues un poco sí, porque yo empecé con 18 años en el cine como técnico y he sido ayudante de dirección, maquilladora, he sido ayudante de dirección en pelis porno, he hecho de todo. Directora de producción. Los directores de pelis porno también necesitan ayudante. Oye, no, y sobre todo he hecho pelis porno más caras que muchas de las pelis que he rodado yo, o sea que con mucho presupuesto. O sea que no. Eso no lo sabía. Sí, bueno, ya te contaré. Pero es que aquí en exigencias del guión salen datos que en otros sitios no. Entonces, he vivido todos los procesos técnicos de filmación. He visto muchos rodajes, he visto muchos directores y he leído muchos guiones. Entonces, parece que no, pero eso te da una experiencia que un poco lo que dices tú, es decir, con Amelia decíamos, por ejemplo, hay que sacar un atentado en una película sobre ETA, pero no podemos sacar un atentado que tenga muchos efectos visuales porque no tenemos dinero para pagar unos buenos. Vamos a buscar un atentado que sea igual de espectacular emocionalmente, pero no espectacular quizá de acción. Y eso es una cosa que Amelia y yo, por ejemplo, pues trabajamos desde guión. Y el de Chapote te ponen los pelos de punta. El de Chapote, o sea, a mí me parece mucho más espectacular que ver una explosión de un edificio, que es lo típico que iría cualquier otro director. Y yo, pues sabiendo el dinero, la economía y el guión que teníamos,
pues Amelia y yo dijimos, vamos a por algo que sea espectacular emocionalmente, no visualmente. Y sí, te las sabes todas. Y luego te sabes perfectamente qué pedirle a un director de fotografía. Por ejemplo, yo sé mucho, he sido operadora de cámara también. Entonces sé lo que puedo pedirle, sé el tiempo que conlleva pasar una secuencia de noche a día. Tonterías de estas que de pronto le decía a Amelia, esta día. Vamos a pasarla bien. Sí, es verdad. Y era, pero decía, es que... no. Y ella, no, y yo, ya, pero es que no llego, sino. Claro. Y vamos a pasarlo a día. Y de pronto todo el final, ¿te acuerdas que era noche? Pues pasó todo el día. Era noche. Era todo el día porque ¿Ves? de Eso noche... sí que es exacto. En la realidad, ¿no? Yo creo que la detención fue de noche. Sí, fue de noche. Todo eso. Pero claro, si lo rodábamos de noche, implicaba 2 semanas más de rodaje. Claro. Y entonces emocionalmente, pegarme por esa... O sea, creo que uno tiene que saber qué guerras luchar. Claro. Y yo tenía las guerras del casting, tenía las guerras de... Pero no, esa era algo perdida. Era algo perdido. Bueno, ahora tienes la guerra definitiva, que es la de las pantallas. Sí. La Infiltrada llega a cines. Os deseamos muchísimo éxito. Arantxa Echevarría, Amelia Mora, muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad. Jorge Corrales. Un placer, Sergio. Hasta la próxima. Y gracias, Amelia. A ti, Arantxa. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Jorge Corrales. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Si quieres contactar con nosotros, puedes escribirnos a podcast@exigencias.es o enviar un WhatsApp al teléfono de España 613 006650. Hasta la semana que viene.